Lección 2. ¿Cómo vivir durante el sufrimiento? Entregar la vida a Dios. Este es el estudio de Primera de Pedro que estamos llevando. Y el tema que vamos a ver en este estudio es someterse al propio esposo. Someterse al propio esposo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 6. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, y vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, ¿cuál es el deber de la esposa cristiana para con su esposo y del esposo cristiano para con su esposa? Este es el tema que se trata en este pasaje y en el siguiente. Las escrituras dicen que ella tiene que hacer 5 cosas específicas. La esposa tiene que hacer 5 cosas específicas. Primeramente, vivir en sujeción al esposo. En segundo lugar, vivir una vida casta. En tercer lugar, vivir una vida reverente. Y en cuarto lugar, no ataviarse para llamar la atención. En quinto lugar, adornar su corazón con un espíritu manso y apacible. Esos 5 puntos vamos a ver en este estudio. Primeramente, entonces, vivir en sujeción al esposo. Primera de Pedro 3:1, volvamos a leer, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Someterse, incluso si él no obedece la palabra de Dios. Las escrituras son claras y precisas respecto a esto. La palabra someterse significa precisamente eso: estar en sometimiento, someterse a uno mismo. El erudito griego Marvin Vincent dice que esto se utiliza para el sometimiento de siervos o esclavos. La palabra significa que una esposa cristiana debe someterse a la autoridad, el control y el liderazgo de su marido. No hay duda de que ese es el significado de la palabra. En la sociedad moderna esto suena fuerte. De hecho, es demasiado fuerte para muchos lo rechazan, la idea del sometimiento de la mujer como algo arcaico, obsoleto y fuera de moda. Algunos incluso reaccionan con enojo y hostilidad hacia la palabra de Dios y hacia quienes predican el deber de las esposas. ¿Tienen razón? Las escrituras han ido demasiado lejos al declarar que las esposas deben someterse a sus esposos. ¿Ha cometido Dios un error dentro del orden de la familia? Para el cristiano, la respuesta es no. El problema no es lo que dijo Dios, sino nuestro entendimiento de lo que Él ha dicho o nuestra rebeldía en contra de lo que Él desea. Toda esposa que reacciona al mandamiento de Dios está reaccionando porque no entiende lo que Dios está diciendo, o bien porque simplemente no está dispuesta a dar su vida a Dios y a seguirlo como Él pide. ¿Qué quiere decir Dios por sometimiento? Dios no se refiere a un sometimiento dictatorial.
de que una esposa deba someterse a un tirano, de que una esposa deba someterse a las exigencias de un esposo que actúa como una bestia, o de una esposa, de que una esposa debe ser una esclava o una pisadera del esposo, de que una esposa deba servir a su esposo sin limitaciones, de que una esposa debe ser tratada como inferior a su esposo. Lo que Dios quiere decir por sometimiento es orden, cooperación, reacción y sociedad. Que un esposo y una esposa deban andar juntos de la mano por la vida. Todo grupo de personas, incluso cuando dicho grupo está compuesto solo por dos personas, debe tener un líder que tome las riendas para arar en el desierto del mundo y sus pruebas, tentaciones y dificultades. La esposa y el esposo, uno de ellos debe ser el líder principal. La orden de Dios para ambos es que el esposo sea quien tome la iniciativa. La esposa cristiana, en obediencia a su Señor Jesucristo, se somete al liderazgo, la autoridad y el control de su esposo. Noten cuán seriamente toma Dios el sometimiento de la esposa a su marido. Incluso si el esposo no obedece la palabra de Dios, la esposa debe someterse a él. Imagine lo que se le está diciendo a la esposa. Cuán fuerte es esta exhortación. Algunos esposos son incrédulos, sencillamente se rehúsan a seguir la palabra de Dios. Algunos esposos no solo no creen en Dios, sino que se rebelan contra Él y lo maldicen y les hacen la vida difícil a sus esposas porque ellas sí confían en Dios. Algunos esposos desobedecen la palabra de Dios al llevar vidas sin santidad y en pecado y son negligentes e ignoran a sus esposas. Algunos esposos creen en Cristo, pero no obedecen la palabra de Dios. Ellos también maltratan a sus esposas. ¿Qué espera Dios de la esposa? ¿Qué espera Dios de ti? El pasaje de las Escrituras es claro. La esposa debe someterse a su marido. Pero noten por qué. Para que el esposo pueda ser ganado para Cristo por el comportamiento piadoso de la esposa. Al vivir una vida de pureza y reverencia y al demostrar un espíritu manso y tranquilo, la esposa tiene bastantes oportunidades de ganar su esposo para el Señor. El significado que las Escrituras dan al término sujeción queda claramente expresado en los siguientes 4 puntos que vamos a ver. Aquí va entonces el punto 2. Vivir una vida casta. Vivir una vida casta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, dice, considerad la conducta casta y respetuosa. La palabra casta, del griego agnen, significa ser puro de cualquier falla, de ser limpio y santo y libre de toda contaminación, actuar y comportarse de la manera más pura y modesta posible. Cuando una mujer se casa con un hombre, ella se aparta para él y solo él. Se mantiene limpia y pura para él y solo para él. Y noten que el versículo dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ella no se somete o entrega a otro esposo u hombre. Ella es la esposa y solo a él le pertenece. Aquí hay un pensamiento. Una esposa o un esposo sucios nunca deben ser nombrados entre creyentes cristianos. Nada destruye más el testimonio de los creyentes que la impureza sexual y nada afecta más el amor y la confianza que las parejas pueden depositar una en la otra que la impureza sexual. Por este motivo, la esposa cristiana debe someterse a su propio esposo, viviendo una vida casta.
Miren lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú eres limpia, tú vas a ver a Dios. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tienes que tener mucho cuidado. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tito 2:4 al 5 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Luego Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El Señor quiere vidas puras y limpias. En tercer lugar, vivir una vida reverente ante Dios. Vivir una vida reverente ante Dios. Primera de Pedro 3:2 dice, considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. La esposa debe someterse por su temor y reverencia o respeto a Dios. Temer a Dios significa que la esposa respeta y reverencia todo lo que es Dios, la magnificencia de su ser de Dios. Ella respeta y reverencia su amor, cuidado, poder, justicia y juicio. Es esto lo que la motiva a vivir para Dios y hacer lo que Dios dice. Ella sabe que Dios la fortalecerá para que viva como debe, en sometimiento a su esposo, sin importar cuán obedezca él la palabra de Dios. Y ella teme caer bajo la condena de Dios. Es el temor y la reverencia o respeto lo que la hace someterse a su marido. Es este temor, reverencia a Dios, la que llama la atención a su esposo y la gana para el Señor. Miren lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temed, más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Dios el Señor. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Salmo 33:8 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Temer a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios. Y punto 4, no ataviarse para llamar la atención. Primera de Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. La esposa debe someterse vistiéndose decorosamente, sin llamar la atención. La palabra adornos realmente es una traducción fiel de la que quieren significar las escrituras. La palabra se refiere al vestido, los ornamentos y la disposición de las prendas sobre el cuerpo, pero también se refiere al comportamiento y la conducta, es decir, la forma en que una mujer se para, camina, se mueve y se comporta en público. Recuerde, este pasaje ha sido escrito para mujeres cristianas, genuinas, mujeres que verdaderamente creen en el Señor y desean honrar al Señor y dar un firme testimonio de Él. La mujer cristiana quiere cuidar su atavío y vestir. Modestamente quiere prestar atención a la forma en que viste, camina, se mueve y se comporta en público. Quiere llevar honra al Señor y dar un firme testimonio, el testimonio de que ella sí ama al Señor y ha comprometido su vida
a ayudar a la gente, no a seducirla, a servir a la gente, no a destruirla, a llevar gente a Cristo, no a atraerla para sí, a enseñar a la gente un comportamiento justo, no un comportamiento carnal y mundano. La cuestión es que la esposa no se atavíe, camine, se mueva, hable o se comporte para llamar la atención sobre su cuerpo. Ella no debe adornarse con trenzas en el cabello, elaborar tipos de peinado que sean tan diferentes que le aparten de la costumbre aceptable y traigan la atención hacia ella, con oro o con ropas caras, joyas elaboradas, ropas que son extravagantes, ostentosas, sofisticadas, que traigan la atención hacia ella. La cuestión es eso, que no traiga nada la atención hacia ella. La forma en que se viste una mujer demuestra si teme y reverencia a Dios o si tiene deseos hacia el mundo y la atención lujuriosa de los hombres. La esposa cristiana no debe adornarse de una manera sensual o excesiva. No debe adornarse con peinados poco habituales. No debe adornarse con vestimentas y joyas excesivamente caras. No debe adornarse de ninguna manera que sea poco modesta o impura y poco limpia. No debe vestirse ni comportarse de ninguna manera que no sea lo suficientemente modesta para aparecer ante y para ser vista por Dios. De ninguna manera que no muestre temor ni reverencia a Dios. No debe adornarse de ninguna manera que le genere orgullo o arrogancia. No debe adornarse con ninguna vestimenta ni comportarse de forma que pudiera atraer la atención de los hombres y tentarlos con pensamientos sensuales. Esto demuestra cualquier cosa menos temor y reverencia a Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Primera Timoteo 2, del 9 al 10 dice: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestía, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Pedro 3, al 5 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Aquí hay un pensamiento. Una mujer que se viste, camina, se mueve, habla y se comporta como para atraer la atención sobre sí, su cuerpo, es una gran disolución para su esposo. Dicho comportamiento lastima y hiere profundamente al marido. Puede que no lo admita por el orgullo, pero tal comportamiento socava su respeto y amor por su esposa, por lo general, para siempre. Es lamentable. Y el punto 5, adornar su corazón con un espíritu manso y apacible. Adornar. Primera de Pedro 3, 4 al 6 dice: sino el interno del corazón en un corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas.
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La esposa debe someterse adornando su corazón y su espíritu, concentrándose en el ser que está oculto dentro de su corazón, la vida interior, la persona interna, la nueva mujer, la nueva creación en que Cristo la ha convertido. Jesucristo le ha dado un corazón nuevo y una vida nueva, un nuevo carácter. La ha convertido en una nueva persona, en una persona totalmente nueva. Ha creado nuevamente su corazón y su espíritu, un nuevo espíritu tiene dentro. Por lo tanto, la mujer cristiana, la mujer que ha creído verdaderamente y que ha entregado su corazón a Jesucristo, se concentra en adornar su corazón y espíritu, pero no con cosas corruptibles, tales como vestimentas que pasan de moda, son comidas por las polillas, se desgastan, envejecen y se deterioran. No con cosas corruptibles, tales como el oro y las joyas, que pueden ser robadas, que son inútiles cuando estamos enfermos, que no quedan atrás cuando morimos y que siempre se deterioran y se desgastan. No con cosas corruptibles como los peinados que pronto pasan de moda. Todas las cosas terrenales son corruptibles y pronto se desprenden y caen como lo hace nuestro cabello. Estas no son las cosas en las que se debe concentrar una esposa cristiana. Ella no se adorna con cosas corruptibles que se terminan. Entonces, ¿con qué se adorna? Con un espíritu manso y apacible. La mujer cristiana se concentra en su corazón en las cosas que están ocultas y que no pueden ser vistas por el ojo, desarrollando un espíritu manso y tranquilo. Un espíritu manso significa un espíritu que es gentil, tierno, humilde, tranquilo y considerado. Es un espíritu que está disciplinado y bajo control todo el tiempo. No se irrita, no discute, no actúa a la defensiva, no interrumpe, no despotrica, no se queja o sigue y sigue y sigue hablando y hablando. Un espíritu manso no es caprichoso ni lloriquea o actúa como si se sintiera perseguido, ni toma el complejo de mártir, porque el esposo no obedece la palabra de Dios. Un espíritu manso es, como se ha dicho, gentil, tierno, manso, considerado, disciplinado y controlado. Reforzando con Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es la palabra del Señor. Y 1 Pedro 3:4 nuevamente, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu tranquilo significa un espíritu callado y pacífico, un espíritu que está en paz con Dios y consigo mismo y que construye paz con su marido. Un espíritu tranquilo difunde paz en todo el hogar y a todos los que ingresan en el hogar. Noten aquí que un espíritu manso y tranquilo es de gran valor para Dios. Dios tiene sus ojos puestos en la mujer cristiana que tiene un espíritu manso y apacible. Son de gran estima a los ojos de Dios. Mire lo que dice el Salmo 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones,
enaltecido seré en la tierra. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Primera de Pedro 3:4 nuevamente dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hay un fuerte motivo por el cual las mujeres cristianas deberían concentrarse en adornar su corazón con un espíritu manso y tranquilo. Es exactamente lo que hicieron las santas mujeres de la historia, incluyendo a Sara, quien es la madre espiritual de toda mujer cristiana. Es tu madre. Noten estos hechos. Este no es un nuevo mandamiento. Las mujeres santas siempre se han sometido a sus esposos. Las mujeres que han amado y confiado en Dios se han sometido a Dios y a sus propios esposos. Las mujeres santas confiaban en Dios, no en peinados de moda, atavíos y joyería. Las mujeres santas, al confiar en Dios, buscaban la belleza interior, no la belleza exterior. Se adornaban con un espíritu manso y tranquilo, no con las preocupaciones mundanas y los cuidados de esta vida. Las mujeres santas, incluyendo a Sara, la madre espiritual de todos los creyentes, obedecieron a sus propios esposos y reconocieron su liderazgo en la familia. Las mujeres cristianas, las mujeres santas de hoy día, no deben vivir con temor y terror a sus esposos, incluso si ellos no obedecen la palabra de Dios. Deben confiar en Dios y sus cuidados y su fortaleza y hacer el bien a todos, es decir, deben adornar sus corazones con un espíritu manso y apacible. Las mujeres cristianas que verdaderamente confían en Dios y que hacen el bien son las verdaderas hijas de Sara. ¿Cuál es la importancia de esto? Sara es la primera gran mujer de creencia, de fe. Representa la madre espiritual de todas las mujeres que creen, que tienen fe. Toda mujer cristiana que realmente cree, tiene fe y adorna su corazón con un espíritu manso y apacible, es una hija de Sara, una verdadera hija de Dios. Amén. Tú eres una verdadera hija de Dios, de fe. Aquí hay un pensamiento. El punto se expresa de la forma más contundente posible. La esposa cristiana debe ganar a su esposo para el Señor. ¿Cómo? Sometiéndose a Él. ¿A qué se hace referencia con sometimiento? A que viva una vida pura o casta, que viva en temor y reverencia a Dios, que no se atavíe ni comporte como para llamar la atención, que adorne su corazón con un espíritu manso y apacible. Primera de Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. 1 Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hermanos, hermanas, recapitulando,
El Señor quiere que vivan en sujeción a su esposo, que vivan una vida casta, que vivan una vida reverente ante Dios, que no se atavien para llamar la atención, que no se adornen su corazón, que adornen su corazón con un espíritu afable, apacible. Amén. Para todas las hermanas, para todos los hermanos. Bueno, hablando del esposo, vamos a tener el estudio el próximo jueves y ahí vamos a hablar acerca del esposo, porque hoy en día en este estudio hemos hablado solamente de la esposa. Que Dios les bendiga, queridas esposas, hermanas, esposas en el Señor, que en este tiempo, fíjense que es un libro que Pedro está escribiendo a las esposas. Pero si era una iglesia que estaba sufriendo, pero aún así está escribiendo a las esposas. Les está diciendo cómo deben comportarse con su esposo, cómo deben ser las esposas, que deben someterse a su esposo, ¿no? En este tiempo también de prueba, de pandemia, el Señor te hace reflexionar, el Señor te habla, que debes someterte a tu esposo, debes someterte a tu esposo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, porque en medio de esta prueba, en medio de este sufrimiento, Señor, no sé, tu palabra, Señor, está dispuesta para hablarnos. Y en este caso, Señor, en este estudio, ha hablado a las esposas. Las esposas deben someterse a sus esposos. Oh bendito Dios, tú tienes un orden, tú tienes todo, Señor, ordenado, todo, Señor, que funciona de una manera perfecta, y cuando nosotros hacemos lo que tú dices, todo sale bien, todo sale bien. Por eso te pido, Señor, por todas las esposas de la iglesia cristiana, de la iglesia Caminando con Jesús, y de todas las esposas, Señor, en el mundo entero, que les ayudes a entender cuál es su rol, su posición, cómo deben comportarse con sus esposos, Señor. Padre eterno, ayúdales, dales sabiduría. Si no tienen a Cristo en su corazón, te pido que tú le des un toque especial, que a través de ese estudio de tu palabra puedan, Señor, reconciliarse, o puedan arrepentirse, y puedan venir a ti, y puedan alabarte, y puedan glorificarte, y poder vivir una vida diferente, Señor. Hay esposas que todavía no tienen un espíritu nuevo, no tienen un corazón de carne. Señor, yo te pido que tú, a todas las esposas que están escuchando este estudio, quite ese corazón de piedra y pon un corazón de carne. Señor, dales un nuevo espíritu a estas mujeres, para que puedan, Señor, someterse a su esposo. Solas tal vez no pueden, pero contigo sí, porque tú así quieres, Padre. Gracias, Señor. Una vez más, bendice a tus hijas, fortalécelas, Señor, unas buenas esposas para sus esposos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.